Mario Barletta, candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio. ¿Cómo andas, Mario? Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Sí, bueno, todo es una exageración, pero bastante bien. Recta final ya de la campaña, quedan algunos días. Sí, unos pocos días, un par de días. ¿Qué expectativa tenés? Bueno, por supuesto que estamos esperanzados en repetir las elecciones de las PASO y si se puede un poquito más. De todas formas, lo importante es ganar, ¿no? No la diferencia. Bueno, acá sí influye por un diputado más, un diputado menos, pero creo que, bueno, que los santafesinos tenemos así una mirada especial porque somos uno de los distritos donde se puede alcanzar esos 5 senadores en el país, ¿no?, que modificarían la estructura de la Cámara de Senadores. Seguro que el resultado de las PASO influyó. Yo creo que antes de las PASO había una sensación, bueno, justificada, ¿no?, por la cuarentena esta que vivimos y la gente como que tenía más puesta la cabeza en las desgracias que habían sufrido por pérdida de sus amigos, de sus parientes, aquellos que tenían graves problemas económicos, incluso los problemas educativos, y de pronto, tenemos elecciones. Bueno, me parece que eso retrajo un poco la cantidad de participantes y que también es como que pensaban casi con desánimo que esto no iba a cambiar para nada, que esto iba a seguir todo igual. Y lo que generó, lo que reactivó de alguna manera todo el tema electoral y político fue el resultado. Cuando en 17 provincias, Juntos por el Cambio o algún otro partido logra ganarle al gobierno. Entonces ahí es como que los análisis, las miradas, la perspectiva de la gente va cambiando. Algunos pensando, bueno, pero entonces había una alternativa. Tenemos una alternativa. Un poco la desilusión es la definición del gobierno nacional. Hicieron 2 cosas. Una fue, apenas conoció el resultado, empezar a pelearse en una interna feroz durante toda una semana, a ver quién ocupaba el sillón, a quién lo sacaban del sillón, que no es lo que la Argentina necesitaba en ese momento. Y bueno, y luego el plan obsceno de distribución, compra de voto, amenaza, eso es una vergüenza, a mí me da una vergüenza ajena, terrible, ¿no? No solamente el audio que se escuchó, yo estuve en varias localidades, comunas, en donde todos tienen el instructivo exactamente igual de lo que tienen que hacer. ¿Y de dónde bajas el instructivo? ¿Quién pone la estructura? Me imagino que hablas del peronismo del gobierno de la provincia. El gobierno provincial con mucha ayuda del gobierno nacional, le mandaron 2.000 millones de pesos a Santa Fe y a Córdoba cero. ¿Por qué? Porque acá se juega el tema del Senado. Yo sé que no tiene nada que ver, pero ¿seguiste un poco también lo que fue la interna del justicialismo? Porque mucho tuvo que ver con eso. Digamos, en la interna de Perotti y de la lista que encabezaba Agustín Rossi, le achacaron mucho al gobierno de la provincia esa situación de clientelismo, de poniendo el Estado para ganar las elecciones. Se habló hasta, lo dijo acá Agustín Rossi en su momento, están apretando intendentes para que... ¿Te consta eso o le prestaste atención a esa situación? Porque además era anómalo, ¿no?, verlo en una interna, una declaración. Uno lo podría esperar de algún partido de la oposición, pero dentro del mismo justicialismo. Hay que reconocer que el justicialismo cuando va a interna es bastante bravo, ¿viste? La verdad que tanta atención no le presté, porque bueno, nosotros estábamos en la vorágine de crecer, de despertar eso que queríamos despertar, de mostrar la apertura con figuras fuera de la política, lo de Carolina, lo de Manes, lo de Martín Tetaz. Era como generar, que había alternativas y de demostrar que si el gobierno lograba ganar, tenía el cheque en blanco. Hoy maneja el Poder Ejecutivo. El Congreso casi que lo maneja o se maneja por decretos de necesidad o urgencia, que no tienen nada de urgencia, pero no importa, y que con los proyectos que están hoy en la Cámara de Diputados, cooptan la justicia, listo, tienen todo. Con la ley de reforma de la justicia que
que es nada más ni nada menos que lograr la impunidad y con la ley de designar al procurador con mayoría simple. Bueno, ya después de eso tienen toda la justicia. Entonces, si tienen el Ejecutivo, el Congreso también lo tienen, pero además no lo usan. Y tienen la justicia, eso es un cheque en blanco. Y para mí darle un cheque en blanco a este gobierno, bueno, ya sabemos las consecuencias. ¿Cuáles son los ejemplos que puso Fernández de los dirigentes políticos? Moyano, y cuando fue al norte, el mejor gobernador de la Argentina, el de Formosa. Gildo. Gildo Infran y Moyano son los ejemplos. Bueno, ya sabemos para dónde quiere la Argentina. Bueno, por eso yo digo que ahora hay una oportunidad. Mario, hechos como los de anoche en Ramos Mejía, como los que ocurrieron con marchas de seguridad en Rosario, dichos de Fernández sobre los de Córdoba, ¿crees que allanan el camino a la oposición como para decir, bueno, las elecciones son más ganables todavía que en las PASO? Yo creo que sí, creo que nos ayudan un poco, ¿no? Pero a mí me gustaría que no se gane por eso. No. Digamos, ganar porque el otro se equivoca, no. Ahí voy. No, eso sería mucho mejor para el país, además, más allá de las elecciones, más allá de todo, tener un presidente que se comporte, que analice, que diga las cosas que tiene que decir. Y si uno le gana, porque lo puede superar en propuestas y todo lo demás. Así como detesto esta repartija indiscriminada, que me parece que es obscena, que me parece que tampoco le hace para nada bien a la Argentina, pero que bueno, hay que ponerse en el lugar de la gente a la cual van y le dicen, tenés que sacarte una foto, te doy 1.000 o 10.000 y te tenés que sacar una foto cuando ponés el voto en el sobre y después venía a buscar la otra parte. Viste, la gente está mal, la gente necesita, tenemos un problema serio. Entonces, ni es bueno que nos ayuden de esa forma las patinadas del gobierno, tampoco, bueno, como tampoco creo de esa forma que sea bueno que achiquen la diferencia o lo que fuera. A ver, yo confío, siempre fui optimista, confío en que, bueno, que nos demos cuenta y que cada uno de esos que fue prácticamente amenazado o lo que fuere, yo lo que confío es que pensemos en las generaciones futuras. O acá seguimos en la Argentina de la decadencia permanente, sin analizar tanto quién tuvo la culpa. No, la culpa la tuvo el otro, la tuvo aquel. Dejémonos de joder, vayamos para ver cómo resolvemos los problemas. Tenemos esa oportunidad. Y lo otro es, bueno, darle ese cheque en blanco al gobierno, que para mí pone en un serio peligro al destino de los argentinos. Te consulta a nuestro compañero Héctor Galeano, lo vas a ver aparecer ahí en pantalla. ¿Cómo le va, Mario? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Héctor? Un gusto. Igualmente, Mario, igualmente. Una pregunta concreta, una primera pregunta que es bien concreta. ¿Cómo cree, Mario, que debería ser la gestión y la oposición respecto a los vencimientos que tiene con el fondo? Los próximos son por 40.000 millones de dólares. En el debate porteño hubo algo interesante, que por lo menos a mí me resultó interesante, que María Eugenia Vidal y Santoro estuvieron de acuerdo en algo, que es un problemón que debe resolverse sin grieta, con mucho consenso y con mucho patriotismo, digamos. ¿Cómo cree usted que debe resolverse este problemón que hay con el fondo respecto a lo que hay que pagarle casi inmediatamente y respecto a lo que es también a largo plazo? Comparto que es un tema que el Congreso de la Nación, que es quien tiene las atribuciones para definirlo, a partir de, por supuesto, alguna propuesta del gobierno del Poder Ejecutivo, lo resuelva de esa manera, lo resuelva de la manera en que, bueno, busquemos la mejor forma de que genere
menos problemas a la Argentina del futuro. Y me parece que sería muy bueno alcanzar un consenso porque le da fortaleza al país, al gobierno, a la Argentina, cuando tenga que acordar con el fondo, porque, a ver, acordar tenemos que acordar, no demos tanta vuelta, porque si no, nos peleamos con todo el mundo. El fondo, a veces la gente no entiende y cree que el Fondo Monetario es un grupo de no sé qué, una asociación privada. El Fondo Monetario son los 20 países más poderosos del mundo. O sea, no nos vamos a pelear con los 20 países más poderosos del mundo porque sería una locura. Pero comparto plenamente que sí, es bueno alcanzar un acuerdo para que le dé fortaleza a la propuesta argentina. Y esto, Mario, yo por lo menos identifico en el radicalismo, en vos, en Martín Tetaz, en Facundo Manes, digamos, los referentes del radicalismo, como que hay, no lo terminan de decir, pero como que no les gustó mucho cómo se fue a pedir la plata al fondo y cómo se terminó endeudando la Argentina a largo plazo en la gestión anterior, ¿o me equivoco? No, a lo mejor no te equivocás, pero yo creo que de una vez por todas tenemos que dejar de embromar con la gestión anterior, ¿viste? Este gobierno le echa la culpa a la gestión anterior, el gobierno anterior le echó la culpa al gobierno anterior, y el gobierno anterior le echó la culpa al gobierno anterior. Bueno, alguien que le guste escribir, un escritor, que escriba un libro, que escriba 2 libros, pero la gente, ¿qué cuerno les interesa? Sí, ¿Quién tuvo la culpa? Mario, vos que sos digamos, un experto, un especialista, un hombre de la educación, del mundo de las ideas, del mundo de la universidad. Vos sabés que es un problema del presente, cómo se tomó deuda en un momento histórico para abrir universidades, para abrir escuelas, para apostar en la educación, para si el fondo te va a prestar o no en materia educativa para afinar el lápiz. Está bien, no nos vamos a detener en 1900, pero vos sabés que es un problema en el presente. ¿Cómo se acuerda con el fondo? ¿De qué manera? ¿En qué términos? ¿En qué plazo? ¿O no? Pero es lo que te dije antes, estoy de acuerdo. Que acordemos con el fondo, con los mejores plazos, con las mejores quitas, con las mejores condiciones que generen menos problemas. Lo que te estoy diciendo es que no es la primera vez que la Argentina... y Cristina también tomó deuda y no va a poner a discutir, no, pero aquel tomó más, este tomó menos, los holdouts que se hacían tanto los valientes, que los enfrentábamos, qué sé yo, nos dieron por la cabeza y tuvimos que terminar pagando. A ver, la gente quiere que le resolvamos los problemas, no le interesa quién tuvo la culpa. Eso déjalo para, te vuelvo a repetir, escritores, historiadores, la academia que estudia, para atrás. Tengamos en cuenta, sí, algunos aspectos para no cometer los mismos errores. En eso estoy totalmente de acuerdo. Que errores que hemos cometido, ni el gobierno anterior ni el anterior, no, hace 60 años que la Argentina viene en decadencia. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es tratar de generar encuentros para decirle a la gente y para trabajar en ese sentido de cómo resolvemos los problemas del futuro. A ver, a la gente le interesa quién tuvo la culpa de que tengamos la peor educación de la Argentina en las últimas décadas. Porque hoy tenemos la peor educación. La educación era el ascenso social, ¿te acordás? ¿Qué ascenso social me están hablando? La educación era una herramienta igualadora. Cada vez genera mayor desigualdad. Es decir, que la educación en la Argentina genera daño. Llegamos a ese punto. Ahora, ¿será tan difícil ponernos de acuerdo en que en lugar de 4 horas como tienen los chicos en la escuela pública, tengan 5, 6 o 7? Y lo que pasa, Mario, que tal vez la desigualdad que ves en la escuela es voy a decir una cosa que va de suyo, ¿no? Como dicen los juristas. La desigualdad que ves en la escuela es la desigualdad social también, ¿no? Seguro. Por eso presentamos el proyecto de que se construyan las 9 plantas de alimentos nutritivos, porque un chico que no se nutre bien, cuando está en la principal etapa de su desarrollo neuronal, que es desde que nace hasta los 6 años, 7 ponele, después también continúa, pero mucho más. Hoy tenés un 50, un 60, casi un 70% de jóvenes de menos de 17 años que son pobres y entonces no tienen la adecuada nutrición. Al no tener la adecuada nutrición, no se pueden educar. Al no educarse, son
los que el día de mañana no van a poder insertarse en la sociedad. Y te voy a decir algo más. Si nosotros no resolvemos el problema de la educación, nunca vamos a resolver el de la economía, nunca vamos a resolver el de la justicia, nunca vamos a resolver nada. Entonces es urgente, es urgente. Nosotros no vamos a ver los resultados. Mirá lo que te voy a decir. Al menos yo, vos que sos mucho más joven, algunas cosas a lo mejor las alcanzás a ver. Algo voy a pispear. Algo voy a pispear. Algo vas a pispear. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. De lo contrario, ¿cómo con 3 horas y media vas a incorporar idioma, deporte, arte, nuevas tecnologías, emprendedurismo? Todas herramientas que son indispensables para que los que terminan la secundaria se puedan insertar en el mundo del trabajo. Si no hacemos eso, estamos afuera. ¿Qué ves hoy en los docentes? El rol de los docentes en esto que mencionás es fundamental. ¿Qué ves hoy del docente en general, digamos, en la provincia de Santa Fe o el docente argentino? ¿Crees que falta preparación? ¿Qué opinas de la situación gremial también? Bueno, tuvimos hace poco tiempo paros en la provincia de Santa Fe. Yo pienso que el docente es casi un héroe, porque con las herramientas que tiene, tanto desde el punto de vista salarial, como desde el punto de vista del sacrificio que hace, como desde el punto de vista de que el Estado le brinde la capacidad de una formación permanente y todo lo demás, los respeto como a pocos. Pero eso no inhibe que tengamos que poner una mirada en no seguir con la formación docente del siglo pasado y pasar a la formación docente actual. Para mí, 2 cosas. La primera, entendiendo que la tarea del docente es una de las tareas más difíciles comparada con todas las profesiones. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Finlandia, lo dicen los países que están más adelantados en el tema. Por lo tanto, 5 años, título universitario. Los que hoy están, darle todas las posibilidades para que se perfeccionen, para que se capaciten en algunas deudas que el Estado tuvo para con ellos. No fue culpa de ellos, lo que el Estado tuvo para con ellos, se generen acuerdos entre los institutos de formación docente y las universidades para que, dándoles todas estas posibilidades, también alcancen título universitario. Es fundamental que también veamos ahí una necesidad. Desde el punto gremial, ¿qué decirte? Vos sabés que no me llevo bien con la gente que conduce los gremios, con la mayoría. ¿Viste? Porque encima Fernández me lo pone de ejemplo a lo que decíamos hoy. A Moyano. Baradel es el ejemplo de los docentes que queremos. Moyano, eso es lo que queremos. Yo eso no lo puedo entender. Y que probablemente para la reforma universitaria, la reforma educativa que tenemos que llevar adelante, y van a ser los obstáculos más serios. Pero si no tenemos una fuerte decisión política, si los argentinos, los padres, no reclaman todo esto, no sé qué están mirando. No sé qué está mirando un padre que su hijo lo lleva a que vaya a la escuela 3 horas y media y no le enseñen inglés o cualquier idioma, no le enseñen... No tienen deporte, no tienen deportes, no tienen arte, no tienen ciencia y tecnología. ¿Qué estamos formando? Recién mencionabas, Mario, la palabra o el concepto de emprendedorismo y recién decías que no te llevabas bien con la mayoría de los dirigentes gremiales. Es como tiende al cambio de concepto laboral, de alguna forma. Cada vez menos empleados en relación de dependencia que puedan defender los gremios y cada vez más iniciativa propia para la senda laboral. ¿Puede ser una lectura correcta esa? Creo que son 2 aspectos diferentes. Para mí, lamentablemente, es muy visible que los dirigentes gremiales, primero, no tienen un sistema democrático para el funcionamiento de los gremios. Están 10, 15, 20 años, parecido a lo que pasa con algunos gobernadores. Todos se enriquecieron. O, a ver, no pongamos todo porque eso siempre nos equivocamos. Pongamos un 70%, 80%,
son ricos por el lado que lo mire. Y los trabajadores sufren. Entonces, ¿qué clase de...? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con la existencia de los gremios, con la lucha gremial, con la pelea gremial, para defender a los trabajadores, no para enriquecerme. Esto no me da una pista más o menos de que la situación gremial es buena. Hay que alentarlo del emprendedurismo, pero ¿sabes qué? Eso yo lo alojaría dentro de otra cuestión que está cambiando en el mundo. Antes se estudiaba en la mayoría de las disciplinas para cuando terminases tu carrera puedas conseguir un trabajo. Es decir, te contraten desde una empresa o te contraten desde el Estado. Hoy lo que hay que incentivar es que vos tengas las capacidades para iniciar tu propio emprendimiento. Para que no estés esperando a ver si me contrata esto, sino que vos mismo. ¿Por qué? Porque esto, además de ser bueno para vos, es bueno para el país. Porque además los emprendimientos, y eso es, ahora se habla tanto del trabajo joven, La verdad que para tener trabajo lo que hay que tener es crecimiento, producir más, ahí se necesita más gente para trabajar. Pero bueno, ahora se está planteando esto de que las empresas no paguen 2 años el tema laboral para que contraten. Está bien, es una necesidad de las urgencias. Pero se subsidian las cargas laborales, sí, de alguna forma. pero no deja de ser un parche. Acá, para conseguir trabajo, para que haya trabajo, porque aparte plantean esto de los jóvenes, y yo no sé si son los que tienen más problemas, o son los de 45, 55, que perdieron el trabajo. Capaz que hoy tienen más posibilidad un joven de encontrar trabajo. Claro, son trabajos porque le falta una adecuada formación, son trabajos que... pero yo te la regalo, tener 45, 50 años y quedarte y no conseguir trabajo. Andá a pedir trabajo. Pero bueno, volviendo al tema, es buena la relación que vos hacés, pero la alojo yo más en este sentido, ¿no? En el sentido de una reforma laboral, necesitamos urgente una reforma laboral. Ahora, si el mundo funciona, ¿por qué nosotros no podemos encontrar una reforma laboral que no perjudique a la producción, que le dé las garantías suficientes a los trabajadores que tenemos que dársela y que también ayuden a los que no tienen trabajo? Porque los gremios, eso es otro tema. Los gremios, todo bien con los que están agremiados. Ahora, ¿los desocupados qué pasa? Nadie se ocupa de ellos. ¿Quién se ocupa de los desocupados? La última pregunta te la hace Héctor Galeano. Héctor. Mario, ¿qué opinión tenés vos del funcionamiento de la justicia en Santa Fe y ya sea la justicia provincial o la justicia federal de Santa Fe? No solamente tu mirada como un hombre de la política, sino también como mirada de quien fuera rector de una universidad, bueno, que ha dado tantos recursos humanos, tantos valores, ¿no?, a la justicia. Sin ir más lejos, 2 ministros de la Corte son egresados, tengo entendido, de la UNL. ¿Cómo ves la situación de la justicia en Santa Fe? Yo te diría que 3 cuestiones. Una es que hay que generar una reforma. Como está, no funciona. No funciona, no, tampoco quiero exagerar, vuelvo otra vez. Como está, no funciona como deberíamos todos los ciudadanos que funcione. Deberíamos tener una justicia que, por ejemplo, genere un acceso igualitario para todos los ciudadanos por igual. Esto no se está dando. Esto no se está dando. Por otro lado, falta una inversión para contar con los juzgados federales, con fiscales, y si querés llevarlo al tema de la seguridad, ni hablar las deficiencias que tenemos. Y bueno, por tercer lugar te diría que hay que recuperar una justicia en la cual todos los ciudadanos se sientan que es el último de los lugares a los que puede asistir para lograr protección. Y eso la ciudadanía hoy no la siente. Yo creo que, te repito, tenemos que trabajar mucho y muy fuerte. Otra vez, como en la educación y como en la economía, estamos en el siglo pasado. Hoy, los países en el mundo
plantean la inteligencia criminal. La inteligencia criminal. Inteligencia criminal es tener la capacidad desde el Estado de adelantarse a las amenazas, de adelantarse. Bueno, para eso necesitas hombres y mujeres muy bien capacitados. Hoy en el mundo, pero no en los países ultra desarrollados, acá alrededor, se trabaja con robótica, se trabaja con inteligencia artificial. Nosotros estamos con la gomera. Es una cosa realmente increíble. Y no son cuestiones ni políticas, ni ideológicas, no, son cuestiones que nos vamos quedando atrás. El mundo decidió el ferrocarril, nosotros matamos el ferrocarril y metimos los camiones. El mundo entendió la transformación de la necesidad de unir la producción primaria con la inteligencia para generar valor agregado. Nosotros nos pasamos la vida metiendo en la pata encima al campo, a la industria. Somos un país con un sesgo anti-exportador, o sea, no queremos vender. Si vos tenés un negocio, ¿qué es lo que más querés? Que entre mucha gente y que te compre. Ah, no, nosotros no. No exportamos. O sea, no entran divisas. No entran divisas, ¿qué hace el gobierno? Tiene tres opciones. Emitir, elevar los impuestos o deuda. No hay otra. No es tan complicado el tema. Nosotros, no sé por qué, porque eso es lo más difícil de explicar, ¿por qué hacemos lo contrario a lo que hace el mundo? El 95% de los países tiene el Banco Central independiente. Pero lo tiene Chile, lo tiene Uruguay, lo tiene Perú. Perú subió ahora un gobierno de izquierda. ¿Vos te crees que tocó el Banco Central? No lo tocó. Pasó lo mismo en Uruguay cuando el Frente Amplio pierde las elecciones con la calle Pou. Banco Central no se toca. Pasó en Chile, Bachelet, Piñera. Ahora, nosotros somos mandados a hacer para hacer las cosas al revés de lo que está demostrado, de cómo se tiene que hacer. Y tampoco un problema político, porque te lo estoy demostrando con los ejemplos de los otros países. Izquierda, centro derecha, centro izquierda, no importa. El Banco Central no se toca. El teléfono del presidente del Banco Central no atiende el teléfono del presidente. Porque no es el presidente el que define, por ejemplo, la emisión, emitir dinero. No es el que define... No debería serlo, digamos. No debería, muy bien, muy buena corrección. No debería serlo el que fije los impuestos. No debería serlo el que defina el tema de la deuda. No debería gastar más de lo que el Congreso define dentro de la ley de presupuesto. Ahí empoderás el Congreso y el Congreso empieza a tener razón de ser, porque tiene en sus manos los temas centrales para ordenar la economía. Esto pasa en te vuelvo a repetir, pasa en todos los países. ¿Por qué no probamos? Aunque sea, probemos a ver si... Gracias, Mario, por venir. Gusto tenerte. No, gracias a ustedes. No sé, ¿algo que quieras decir a los que te están mirando de cara al domingo? Bueno, de cara al domingo, que tratemos todos de ir a votar, hagamos todos los esfuerzos. Para colmo nos viene a tocar en una fin de semana largo, se nos van a ir no sé cuánto, ¿viste? No creo, madre. Vos decís que tienen tanta conciencia que no van a irse de vacaciones y se van a quedar... y ciudadano, decir, no me puedo ir a pasear. Bueno, no importa. Pero bueno, todos los jóvenes vayan a buscar a sus abuelos para que vayan a votar. Los de 16 y 17 años no tienen una obligación, pero sepan que estas elecciones mucho tiene que ver con las posibilidades que de aquí en más la Argentina les pueda brindar para tener mayores oportunidades. Y que se vayan involucrando también en política. Y se vayan involucrando, eso sería fantástico. Ahí dimos una buena señal, no digo que sea definitoria, pero haber incorporado a Manes, a Tetaz, a Carolina, que son gente que viene de afuera. Bueno, estamos tan castigados los políticos, porque la cobramos por la que hacemos y por la que no hacemos, que es bueno que se renueve la política y que la juventud vea en esa renovación una alternativa. Hay dos alternativas. Esto también con el mayor de los respetos a todos los partidos políticos que participan y que tienen toda la legitimidad para hacerlo. Hoy tenemos dos alternativas. Es así. O seguimos con la política que nos ha planteado el gobierno nacional o
generamos la esperanza de ir hacia una Argentina que, a partir de los valores y a partir del diálogo, encuentre un camino diferente. Gracias, Mario. Gracias por venir. Gracias a vosotros.